Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy revisaremos los conceptos de potencial químico y definiremos el equilibrio térmico, mecánico y material a partir de la ecuación fundamental de la termodinámica. Bien, hasta ahora hemos definido a un sistema en función de las paredes y su interacción con los alrededores, en términos del flujo de energía y material, y consideramos a un sistema aislado, un sistema cerrado y un sistema abierto. También definimos los criterios de equilibrio y estabilidad en función de los potenciales termodinámicos. Aquí tenemos una tabla que es la que nos sirve para resumir los criterios y el sentido de un proceso espontáneo. Algunos de los criterios de equilibrio son que la entropía en el equilibrio en el sistema es máxima y el sentido espontáneo para ese proceso va a ser en el que la entropía aumente. Para la energía interna, la entalpía, la energía de Helmholtz y la energía de Gibbs, el equilibrio se alcanza cuando estos potenciales tienen un valor mínimo y el sentido espontáneo es en el sentido en el que sea menor a cero este cambio y alcancen un mínimo. Ok. También escribimos la ecuación fundamental de la termodinámica, donde podemos observar que conjunta lo dictado por las leyes de la termodinámica con la energía interna como la suma de los efectos del calor y el trabajo, en la temperatura que hoy vamos a ver cómo es que determina el equilibrio térmico, y la entropía, que nos da la información sobre la dirección del cambio o del proceso al que se somete un sistema. La ecuación fundamental la podemos escribir explícita en cada uno de los potenciales. En este primer caso solamente despejamos el diferencial de entropía de la ecuación fundamental. Y en el caso de entalpía, energía de Helmholtz y energía de Gibbs, para escribir estos potenciales en funciones, en términos de variables más manejables, especialmente en el caso de Helmholtz y Gibbs, con volumen, temperatura y presión. Hacemos uso de las transformadas de Legendre, el cual vimos el ejemplo de la energía de Gibbs, la cual así está definida por el mismo Willard Gibbs en sus trabajos como la suma de energía interna más el producto PV menos ST. Así, la diferencial total de esta función se escribe de esta forma: du más P de B más B de P menos S de T menos T de S. ¿Okay? Ahora aprovechamos la definición de la energía interna en términos de temperatura, ds y P de B, y lo sustituimos en esta ecuación, con lo cual se va a simplificar bastante la expresión. Vean, aquí solamente sustituimos este du que viene desde la definición y usamos la ecuación fundamental para sustituirlo aquí. Y con ello se van algunos términos. El TDS se va con este menos TDS y menos PdB se va con más PdB, con lo cual nos queda finalmente la expresión de la ecuación fundamental en términos de la energía de Gibbs y de variables presión, temperatura, las cuales son bastante manejables en el laboratorio.
Y de tarea, bueno, y la nota que un proceso espontáneo se verifica si disminuye este delta G. Y la tarea era aprovechar esta definición, esta manera de realizar la transformada de Legendre mediante la definición de la energía de Helmholtz, que es U menos TS, la diferencial total de A. En algunos textos se le define también como F, porque Helmholtz la definió como una energía libre, así que en alemán libre es frei, con F. Pero bueno, aquí en este curso lo usamos con A. Esta es la diferencial total de la energía de Helmholtz, de U menos S de T menos T de S. Esta expresión nos da el cambio de todas las variables con respecto a los cambios involucrados. De nuevo, vamos a aprovechar la ecuación fundamental para sustituir este du y ver cómo queda la energía de Helmholtz, TdS menos PdB, y volvemos a escribir S de T y menos TdS. Se simplifica este término que involucra la entropía y nos queda en una ecuación que ahora es función solamente del volumen, cambios de volumen y cambios de temperatura, con la variable presión y la variable entropía para definir al cambio de energía de Helmholtz. Y también un proceso es espontáneo en cuanto este diferencial sea menor a 0. ¿Ok? Bien, esa era la tarea de la transformada de Legendre en una manera muy simplificada de verlo, pero que es la que nos sirve aquí en este curso de equilibrio. Bien, ahora vamos a irnos hacia el potencial químico. ¿Cómo hicimos para definir al potencial químico? Bien, habíamos considerado un sistema donde no había cambios de composición, no había intercambio de material, y es la expresión sencilla que vemos aquí de la ecuación fundamental. Pero en términos de una composición, debemos definir a la energía interna como una función ahora también de la cantidad de sustancia presente. Y es lo que hicimos la clase pasada. Aquí escribimos la diferencial total de la energía interna en términos de derivadas parciales, que no debemos tener miedo de ellas, solamente nos dicen cómo está cambiando una variable con respecto a otra, mientras conservamos constante a las demás variables involucradas en la definición. ¿Ok? Bien, y por símil, vimos que tenemos tres tipos o tres derivadas parciales notables en este caso. La primera, vemos que al comparar la ecuación fundamental con la diferencial total, vemos que ds está acompañada del término t y aquí del término parcial. Así, vamos a definir a la temperatura como el cambio de la energía interna con respecto a la entropía, con volumen y cantidad de sustancia constante. Después, en el segundo término, vemos esta parcial que acompaña al cambio de volumen, y en la ecuación fundamental vemos que quien acompaña al volumen es la presión. Así, por comparación, definimos a el cambio de energía interna con respecto al volumen, a entropía y cantidad de sustancia constante, como la menos presión. Y por último, se define a esta letra mu de la sustancia I como la parcial de la energía interna con respecto a la cantidad de sustancia de moles de I con entropía, volumen y todos los moles que no sean de I constantes.
Esto se le llama potencial químico y fue una aportación también de Willard Gibbs. Y él la definió como la fuerza directora en las reacciones químicas. Hay varias maneras de visualizar el potencial químico. La primera, la que propuso Gibbs, la fuerza directora en las reacciones químicas. Vean que ahora la ecuación fundamental está escrita para sistemas abiertos, ya que ahora sí consideramos el cambio de composición en este DNI. Ese diferencial nos está hablando de cambios de composición y puede describir sistemas abiertos o también sistemas cerrados donde tengamos un cambio de composición. Estos sistemas cerrados donde hay un cambio de composición le podemos decir un reactor, ¿ok? El bote, donde tenemos interacciones moleculares. Esta ecuación también puede describir esos cambios. Y vean que el potencial químico tiene una función análoga a la temperatura y a la presión que vemos en esta manera de describir a la temperatura y a la presión. El potencial químico es análogo. Es decir, en la temperatura, nosotros sabemos que una diferencia en el valor de temperatura impulsa la tendencia del calor de transferirse entre dos cuerpos. ¿Okay? También en el caso de la presión, una diferencia en el valor de la presión marca la tendencia para que haya movimiento mecánico. Ahora, una diferencia de potencial químico en el sistema lo podemos ver como la causa de una reacción química o como la tendencia de una sustancia a difundirse desde una fase a otra. ¿Ok? Así que tenemos esta concepción ahora. Si una diferencia de temperatura marca la tendencia de transferir calor, una diferencia de presión marca la tendencia para el movimiento mecánico, el potencial químico marca la tendencia de una sustancia a reaccionar o difundirse desde una fase a otra. ¿Ok? Ese sería uno de los significados físicos del potencial químico. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta ahí de lo que significa este potencial? Profe, ¿me Ujú. escucha? Sí. Dijo que el potencial químico es análogo y dijo que marcaba la tendencia de una sustancia o de una reacción. Y no me Sí, de acuerdo una qué otro. sustancia Ajá, a reaccionar ajá. es la tendencia de una sustancia a llevar a cabo una reacción química o también de difundirse desde una fase a otra para esta sola sustancia. Gracias. ¿Ok? También debemos notar que cada sustancia involucrada tiene su propio potencial químico. ¿Ok? Y también es lo que vamos a ver más adelante. Cada fase del sistema tiene su propio potencial químico para cada sustancia. Así no podemos hablar del potencial químico del líquido como una cosa general, sino que tenemos que hablar del potencial químico de la sustancia y en la fase líquida. ¿Ok? Bien. Esto que hicimos con la ecuación fundamental a partir de la energía interna, también lo hicimos con la ecuación fundamental, pero escrita en términos de la energía de Gibbs, que ya vimos cómo se obtiene esta expresión con la transformada. Y de igual forma, aquí solo está en términos de presión y temperatura. Si consideramos un sistema con cambios de composición, ya sea porque está reaccionando o porque está
recibiendo o emitiendo material hacia distintas fases del sistema, podemos escribir la diferencial total. También tenemos las derivadas parciales, 3 derivadas parciales, y por comparación con la ecuación fundamental, la primera derivada parcial, energía de Gibbs con respecto a la temperatura, la definimos como la entropía o la menos entropía. La variación de energía libre con respecto a la presión es el volumen. Y el potencial químico es la variación de la energía libre de Gibbs con respecto a la cantidad de sustancia de I. ¿Okay? Bien, la ventaja de escribir ahora el potencial químico con respecto a la energía de Gibbs es que las variables controladas son la composición, es decir, cómo creamos, por ejemplo, una disolución. Ese sería nuestro control sobre la composición del sistema, la presión y la temperatura. ¿Okay? Así podemos definir al potencial químico en términos de variables controlables. Bien, aquí podemos ver que el potencial químico, otra concepción que podemos atribuirle, es que el potencial químico de un componente en una fase lo podemos ver como cuánto se incrementa la capacidad de una fase para realizar trabajo si añadimos sustancia. ¿Ok? Es decir, cuánta energía podemos esperar si manipulamos la cantidad de sustancia. ¿Ok? Es decir, podemos esperar distinto trabajo o energía si añadimos sustancia o modificamos la composición del sistema. Profesor, Sí. disculpe, en este caso el potencial químico nada más lo único que se va a poder variar es la cantidad de sustancia, o sea, la temperatura, la presión y la cantidad de sustancia de algún otro compuesto sí se van a mantener constantes. Aquí definido aquí es la temperatura constante, la presión constante. Todos los moles distintos de I son constantes, así que lo que estamos modificando es, o que estamos viendo es cómo cambia con este valor de I, este valor de NI. Por ejemplo, en un sistema ternario, alcohol, aceite, agua, el potencial químico del agua en esa fase líquida o en ese sistema líquido es la variación de la energía libre con respecto a los moles del agua, manteniendo la temperatura, la presión y los moles constantes tanto de el alcohol y del aceite. Esos los mantendríamos constantes y estaríamos modificando solamente los moles del agua. Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien. Bien, ahora ya que sabemos qué es el potencial químico, podemos sustituir este parcial. Esta parcial también la podemos sustituir y escribir a la ecuación fundamental ya con el potencial químico como la suma de este potencial químico de cada componente por la variación de ese componente en términos de número de moles para la energía libre de Gibbs también y para los demás potenciales. Es el mismo análisis. ¿Ok?
Así esta es la ecuación fundamental en función de variables controladas con cambios de composición. Si no tenemos cambios de composición o ya no está sucediendo ninguna reacción, ningún cambio de material, se elimina este término, por ejemplo, y volvemos a tener nuestra ecuación fundamental sin considerar la composición. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a hacer este experimento en el que tenemos un sistema ahora compuesto por la fase alfa y la fase beta. Como ustedes saben, una fase es un conjunto de propiedades macroscópicas uniformes, así que podemos decir que la fase alfa y la fase beta son distinguibles entre sí, ya sea que tengan índice de refracción distinto, densidad distinta, composición distinta. Las fases tienen distintas propiedades macroscópicas. ¿Okay? Muy bien, y están separadas por una frontera que va a permitir el paso de material. ¿Okay? Tenemos intercambio de material desde la fase alfa hacia la fase beta, y también tenemos intercambio de material de la fase beta a la fase alfa. También permitimos el intercambio de energía desde la fase alfa a la fase beta. Bien, ahora vamos a analizar cómo es la energía interna de este sistema. La variación de la energía interna va a ser considerando que es una variable extensiva, es decir, la energía interna de este sistema es la suma de las energías internas de las fases que lo componen, en este caso alfa y beta. Así, cualquier variación de energía interna es función de lo que le pase a cada una de esas fases, ¿ok? Y si va a estar en equilibrio, estos cambios en el equilibrio son cero. Bien, energía interna. Es extensiva y depende de los cambios de cada una de estas dos fases. Ahora el volumen. El volumen del sistema es también una variable extensiva y es la suma del volumen de la fase alfa y de la fase beta. Así, cualquier cambio de volumen va a depender de lo que le pase a la fase alfa y a la fase beta en términos de volumen, y en el equilibrio ese cambio también va a ser cero. Ahora, la ecuación fundamental, ahora también considerando la composición, la podemos escribir para cada fase. Es decir, podemos escribir la variación de la energía interna para la fase alfa en términos de la temperatura de la fase alfa por los cambios de entropía en alfa menos P de B en el cambio para alfa, más, ahora ya podemos usar el potencial químico de la fase alfa con respecto al número de moles. Bien, vean que aquí puse un circunflejo, ese símbolo que está sobre la mu. Si alguna vez se topan con ese símbolo o algún otro sobre la letra griega mu, significa que es una mezcla. Significa que hay más de un componente. ¿Okay? Si solamente tenemos un componente, no es necesario ponerle nada sobre mu, pero si queremos ser enfáticos en el hecho de que en alfa hay más de un componente, usamos un circunflejo. ¿Okay?
Y también en la fase beta podemos escribir la ecuación fundamental, pero ahora referido a la temperatura en beta, la presión en beta y el potencial químico de esta misma sustancia I, es la misma sustancia, pero ahora en la fase beta. Y también denotamos que está en una mezcla, es decir, no solo existe I en este sistema. Sí, Betty. Una pregunta. Dijo que en la U, como el símbolo que tiene arriba, significa que hay más sustancias. Sí, que hay más de una sustancia. Y en el sistema entre beta y alfa comparten energía. Es que no escuché muy bien lo que dijo al principio por las flechitas rojas. No te escuché la última parte. Que sí, en las flechitas que tiene de beta y alfa, las flechitas Ok. rojas significa que comparten energía o... Sí, comparten tanto energía como material. Gracias. Muy bien. Así tenemos intercambio térmico o de energía entre alfa y beta y también hay intercambio de material. Bien, esta es la expresión de la ecuación fundamental para ambas fases. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa con la entropía. La entropía es también una variable extensiva. Así que la entropía de todo el sistema va a ser la suma de la entropía de alfa y de la entropía de beta. Cualquier cambio de entropía en este sistema va a ser función de lo que pase para la entropía en alfa y de lo que pase en la entropía de beta. Y en el equilibrio, este cambio es mayor a cero. ¿Ok? Ese cambio va a ser máximo y es espontáneo en la dirección que este delta S aumente. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer, a conjuntar varias cosas. Si yo quiero escribir la entropía para alfa, hago lo mismo que hice para la energía interna. Aquí escribo todo en términos de la temperatura de alfa. Vean que aquí solamente es despejar. Voy a regresar a la ecuación anterior. Si yo quiero obtener el cambio de entropía para alfa, despejo. Despejo de esta ecuación, despejo también de S para beta, y es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ese despeje. ¿Ok? Ya está aquí despejado, todo está escrito en términos de alfa, la entropía de alfa es función de la temperatura, el cambio en energía interna, esta relación presión-temperatura, el volumen de alfa, el potencial químico del compuesto I de alfa y está en una mezcla. ¿Okay? Hay más de un componente aquí. Y ahora aquí aparece esta temperatura, producto de haber despejado. ¿Okay? Bien, ahora va a ser un poco más de despejar para la fase beta. Hicimos exactamente lo mismo, pero ahora todo está escrito en función de beta. Así, si yo quiero obtener todo el cambio de la entropía para este sistema compuesto de dos fases, necesito conocer las temperaturas de cada una de las fases, las presiones y los potenciales químicos. Bien, ahora vamos a empezar ya a simplificar esta ecuación, que como pueden ver, pues sí necesita un poco de atención. Bien, vamos a hacer unas consideraciones. En nuestro sistema, como es aislado, solamente está constituido por alfa y beta. Todo cambio de la energía interna de beta necesariamente es a expensas de la energía interna de alfa. ¿Ok?
todo el sistema disponible, en la energía disponible del sistema solo puede provenir ya sea de alfa o de beta. Así, todo cambio de la energía interna en beta va a ser a expensas de la energía interna de alfa. No tiene de otro lugar de donde tomar energía interna. También, todo el volumen del sistema está constituido por alfa y beta. Todo cambio en el volumen de beta va a ser a expensas de los cambios en el volumen de alfa. Es decir, si beta crece en volumen, va a ser porque alfa disminuyó en volumen. Esto es lo que quiere decir esta ecuación. También sirve del otro lado. Si alfa crece, es porque beta disminuyó. Y en el caso de nuestra variable de cantidad de sustancia, vamos a considerar que no hay reacción química, solo hay transferencia. Lo que hay en la fase alfa y en la fase beta se transfiere desde alguna de las dos fases. ¿Ok? Toda la sustancia presente es solamente la suma de lo que hay en alfa y de lo que hay en beta. Si cambia el número de moles, es porque cambió también en cada una de las fases. Si hay un cambio de moles de I en beta, es porque hubo un cambio de esos moles en la fase alfa. No tiene otra manera de obtener moles de I, esa fase beta. ¿Ok? ¿Quedan claras estas tres situaciones? El sistema está formado por alfa y beta y cualquier cambio de estos dos del sistema es a expensas de una de las dos fases. Sí, profesor, todo claro. Muy bien, ahora vamos a usarlo. Vamos a aprovechar estos tres recuadros y los vamos a usar para simplificar la ecuación que teníamos anteriormente. Bien, aquí ya sustituí en la expresión del cambio de entropía, sustituí esos tres recuadros. ¿Okay? Ya no escribí beta en energía interna, ni en volumen, ni en cantidad de sustancia. Ahora todo está referido a alfa en los tres casos y a consecuencia tenemos tres paréntesis donde tenemos en el primer caso el recíproco de la temperatura de alfa menos temperatura de beta. ¿Okay? Eso no puedo decir aún cómo son, solo sé que son distintas. Temperatura de alfa y beta, solo sé que son distintas. En el caso de la presión, lo mismo. Tenemos estas relaciones que vienen de nuestra ecuación anterior y solo sé que la presión en alfa y la presión en beta tienen valores distintos. Y lo mismo para el potencial químico del compuesto I en la fase alfa y en la fase beta de esta mezcla. Y de nuevo, en el equilibrio, todo esto debe ser mayor a 0. ¿Ok? Ahora, cada paréntesis nos va a dar información. ¿Ok? Vamos a analizar el primer paréntesis, donde tenemos una relación de temperaturas. Vamos a hacer que la temperatura de alfa sea mayor que la temperatura de beta. ¿Ok? Si hacemos esa consideración, ¿qué le pasa al primer paréntesis? Si T de alfa es mayor que T de beta, por ejemplo, si ustedes ponen 1 entre 100 menos 1 entre 10, el resultado de todo este paréntesis va a ser negativo. ¿Ok? Ok. Bien. Y ahora necesitamos que el ds sea mayor a 0, ¿cierto?
para que sea el sentido espontáneo del proceso. Es decir, estos dos términos que forman parte del diferencial de entropía, en conjunto debe ser mayor a cero para cumplir que el ds sea mayor a cero. ¿Ok? Este primer término de la ecuación debe ser también mayor a cero. Ahora, ya vimos que si temperatura de alfa es mayor que la de beta, esto es negativo, así que la única manera en que todo el término sea mayor a cero es que esto también sea negativo, ¿ok? Menor a cero. Así, negativo por negativo va a dar positivo, que es lo que nos demanda la expresión del ds. ¿Ok? En el equilibrio y en el proceso reversible va a ser igual a cero. ¿Ok? Así, en el equilibrio, este paréntesis debe ser igual a cero y la única forma en que eso ocurra es que estas temperaturas sean iguales. Es decir, aquí se establece el equilibrio térmico. Cuando ya no hay cambio de entropía y es máxima, las temperaturas de alfa y de beta necesariamente deben ser iguales. ¿Ok? Bien. Otra consecuencia de este paréntesis es que vemos que se transfiere calor de la fase alfa a la fase beta. Es decir, el calor fluye de la fase de mayor temperatura a la de menor temperatura para que se cumpla que la energía interna es menor a cero. La temperatura de alfa es mayor a la de beta y el calor fluye de la fase de mayor temperatura a la de menor temperatura. ¿Ok? Y en el equilibrio, la entropía es máxima, ya no está cambiando, y la única manera en que esto sea cero es que las temperaturas sean las mismas. Las fases están en equilibrio térmico si están a la misma temperatura. ¿Ok? Sí, profesor. Ok, sí. Bien, esto fue el primer paréntesis. ¿Ok? El que involucra a la temperatura con el de el cambio de energía interna. Ya lo analizamos y nos provee la primera condición que llamamos equilibrio, el equilibrio térmico. Vamos con el segundo paréntesis. El que estaba involucrada la presión, y vamos a hacer que la presión de alfa sea mayor que la presión de beta. Si eso sucede, si esto es mayor que el valor de la presión de beta, el paréntesis va a ser ahora mayor a cero, ¿ok? Si este es mayor que este valor, vamos a decir que es positivo, mayor a cero. Y en la expresión del ds nos exige que todo el término sea mayor a cero. Y la única manera que eso pase es que el cambio de volumen también sea mayor a cero. Es decir, este paréntesis es positivo. Necesito que todo sea positivo. La única manera que eso pase es que este término, el cambio en volumen de alfa, sea positivo también. Es decir, la fase de mayor presión está creciendo. ¿Ok? Alfa tiene mayor presión, tiene un cambio de volumen positivo.
la fase de mayor presión está creciendo. Y a consecuencia, la fase de menor presión está disminuyendo su volumen. Todo esto para que se cumpla que la entropía es positiva. Ok, ahora en el equilibrio. Sí, Betty. Una pregunta. Sí, ¿Podría explicar otra vez la última como condición que se tendría que dar para que delta S, bueno, DS, perdón, fuera mayor a cero? sí. Bien. Primero dijimos que la presión de alfa es mayor a la presión de beta. Eso hace que este paréntesis sea positivo, ya que estaríamos restando un número mayor a un número más pequeño. Eso hace que este paréntesis sea positivo. La siguiente parte de la ecuación del ds es el cambio en volumen. ¿Ok? Todo el cambio de entropía debe ser mayor a cero. Así que si este paréntesis ya es positivo, necesito que este cambio también sea positivo. Si no fuera así, cambiaría el sentido de esta desigualdad. Sería positivo por negativo, nos daría negativo. Y cambiaría este sentido. No es lo que necesitamos. Necesitamos que estos dos términos nos den un cambio mayor a cero, que sean positivos. La única manera de que eso suceda es que este diferencial sea positivo también. ¿Ok? Así, este diferencial está hablando del volumen de alfa. Es decir, el volumen de alfa necesariamente tiene que estar creciendo, tiene que tener un cambio positivo. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Va que va. Así, la presión mayor, la fase de mayor presión, está teniendo un cambio positivo de volumen. Y es a expensas de la fase de menor presión. Es decir, beta está disminuyendo su volumen. Ok, aquí se los pongo. El cambio de volumen de alfa es positivo. Y ahora, cuando ya no está cambiando la entropía, cuando la entropía ya es máxima, esto quiere decir que el ds es 0. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué le pasa al paréntesis que estamos estudiando? En ese caso, la única manera que se cancele este paréntesis es haciendo que la presión sea igual tanto en alfa como en beta. Si hacemos iguales esas presiones, obtenemos 0 en este paréntesis. Es decir, las presiones son iguales en el equilibrio y le llamamos equilibrio mecánico. ¿Ok? Así, la condición del equilibrio mecánico es que las presiones en ambas fases sean iguales y esto es congruente con que la entropía ya no está cambiando y es máxima. Y por último nos queda el último paréntesis que se refería al potencial químico de la sustancia I en la fase alfa y en la fase beta en la mezcla. Vamos a hacer que el potencial químico de la sustancia I en la fase alfa es mayor que el de la misma sustancia, pero en la fase beta. ¿Ok? Mu de alfa en alfa es mayor para I. Vamos al tercer paréntesis.
Y quiero revisar cómo lo teníamos escrito en nuestra ecuación. Aquí está. Vean que tenemos un negativo. Tenemos el paréntesis y tenemos el cambio de el número de moles. ¿Ok? Esos son los tres componentes que debemos tomar en cuenta ahora. El signo negativo, el paréntesis y el cambio en moles. ¿Ok? Bien, vamos allá. Bien, si el potencial químico de alfa es mayor, esto va a ser positivo, de igual como teníamos en la presión. Este número, si es más grande que este, la resta va a igual ser mayor a 0. Pero teníamos que considerar que esto tenía el signo negativo que venía de nuestra expresión del ds. ¿Okay? Así que si multiplicamos el paréntesis que es positivo por este signo negativo, que nos va a dar de este lado izquierdo. Esto es positivo. Por el signo menos nos va a dar que este lado izquierdo es negativo. ¿Ok? Ahora el ds nos requiere que todo sea positivo. ¿Ok? Para tener el sentido espontáneo, que la entropía esté cambiando positivamente, necesitamos que todo esto sea mayor a 0. Ya vimos que este paréntesis es positivo porque el potencial químico de alfa es más grande que el potencial químico de beta. Pero tenemos este signo negativo que venimos arrastrando de la ecuación original. Así que por ahora esto es negativo. Así que la única forma en que todo esto sea positivo, ¿cómo debe ser este cambio de moles? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Ok? ¿Sí lo ven todos? Que ese DNI debe ser negativo. Sí. Va que va. Si este cambio es negativo, nos da negativo por negativo, va a dar el sentido que necesitamos, que es el mayor a 0. ¿Ok? Es decir, este cambio de moles de I en alfa debe ser en sentido negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que se transfiere el componente I desde la fase alfa a la fase beta. Es decir, el potencial nos dice que se transfiere el componente de la fase con mayor potencial a la fase de menor potencial químico. ¿Ok? Es decir, tenemos una transferencia de moles desde la fase alfa hacia la fase beta. ¿Ok? Consecuencia de dos cosas. Que el potencial químico de I en alfa es más grande que en beta y que la expresión de la entropía nos requiere que ese cambio sea mayor a 0. Ahora, ¿qué pasa en el equilibrio? La entropía es máxima, el cambio ya no se verifica, es igual a 0. Y este paréntesis debe ser igual a 0. La única forma de que eso suceda es que ambos potenciales químicos sean iguales. Es decir, en el equilibrio tenemos una igualdad de potenciales químicos y decimos que están en equilibrio material. ¿Ok? El potencial químico son iguales y ya deja de haber transferencia de material entre ambas fases. Los potenciales químicos ahora son iguales. Y a esto le llamamos el equilibrio material y está en concordancia o es compatible con nuestro
proceso en el que nos exige que la entropía debió llegar a un máximo y ese cambio es mayor a cero. Así, tenemos ya por conclusión que en este sistema, compuesto por dos fases alfa y beta, divididos por una pared que permite el flujo de energía y el flujo de material, si las temperaturas de ambas fases, las presiones de ambas fases y los potenciales químicos de las sustancias están en equilibrio, es porque tenemos una igualdad de ambos valores. ¿Okay? Así, esto nos define todo el equilibrio termodinámico. El equilibrio térmico, el equilibrio mecánico y el equilibrio material. Todo en función de temperaturas, presiones y potenciales químicos. Las conclusiones son que la energía interna, la energía fluye desde la fase de mayor temperatura a la fase de menor temperatura. El volumen cambia o aumenta para la fase con mayor presión y un material se transfiere desde la fase con mayor potencial químico hacia la fase con menor potencial químico. Y vean que este término, el último que tenemos, lo podemos escribir para cualquier número de componentes. Es decir, si teníamos un ejemplo, el ejemplo que decíamos de agua, alcohol y aceite, vamos a tener tres expresiones, tres igualdades para esos tres componentes, para las dos fases. Es decir, el componente agua en alfa debe ser igual al potencial químico de agua en beta. Y si tuviéramos también aceite, el potencial químico del aceite en alfa va a ser igual al potencial químico del aceite en beta. Y en el ejemplo teníamos un alcohol. El potencial químico del alcohol en alfa va a ser igual al potencial químico del alcohol en beta. ¿Ok? Y recuerden, este circunflejo indica que tenemos más de un componente, que es una mezcla. ¿Ok? Si tuviéramos más fases, ¿qué haríamos? El equilibrio térmico tendría que tener más igualdades. Por ejemplo, si tuviéramos una fase gamma, sería la igualdad de temperatura con la fase gamma, la presión con la presión de la fase gamma, y esto sería igual al potencial químico. Esto va a ser interesante, de mu de I de la mezcla, pero ahora para la fase gamma. ¿Okay? Así que esto se puede extender no solo a dos fases, sino a todas las fases que tengan y también para todos los componentes que tengamos. ¿De acuerdo? Ahora, pues, temperaturas son un poco más sencillos de ver cómo se obtienen, las presiones también. Lo que vamos a hacer después es ver cómo obtener estos potenciales químicos, ¿ok? Ya sea de gases o de líquidos, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Aquí en esta sesión establecimos cuáles son las expresiones para el equilibrio térmico, material y mecánico, ya sea para dos fases en equilibrio o n fases y para n componentes. ¿De acuerdo? Sí, Betty. Sí, profesor. Ah, ok. Una pregunta. Sí. Lo que dijo primero de la temperatura era que la temperatura de, bueno, la mayor temperatura
se iba a pasar a la fase de menor temperatura. Sí, la energía fluye en el sentido desde la fase de mayor temperatura hacia la fase de menor temperatura. Sí, profe, gracias. Ok. Bien, vean, este equilibrio mecánico de presiones, en la siguiente clase vamos a ver un caso especial donde sí hay equilibrio mecánico, pero no se cumple esta igualdad de presiones. Y en la próxima clase también vamos a hablar de otra herramienta útil en la termodinámica, que son las relaciones de Maxwell. Ok. Bien. ¿Tienen alguna otra duda? Profesor, en el caso de las presiones, o sea, sería la presión de cada uno de los compuestos, pero por ejemplo, en la temperatura, la temperatura va a ser igual en todo el sistema. En el caso de las presiones van a ser aditivas, o sea, la suma de todas las presiones va a ser la presión total del sistema. Ok. Primero, vamos a definir que toda la temperatura en alfa es uniforme, ¿no? Y también toda la presión en alfa es uniforme. ¿Okay? En todas partes de alfa se tiene la misma presión y la temperatura para beta es uniforme en todo el sistema y la presión también es uniforme en toda esta fase. ¿Okay? En nuestros ejemplos decíamos que la temperatura de alfa era mayor que la de beta, que la presión de alfa era mayor que la de beta. Ok, así que en el equilibrio, ya cuando se reverificó en todo el proceso, la entropía es máxima, el sistema tiene la misma temperatura y tiene la misma presión, ya que se equilibraron ambas situaciones. Ya se equilibró la temperatura, ya se equilibró la presión. ¿Ok? Y entonces tenemos la misma presión en todas las fases. Sí, Eric. Sí, profesor, gracias. De nada. Eric, tienes una pregunta. Entonces, ocupábamos los cambios de temperatura y los cambios de presión de los ejercicios pasados para que la entropía siempre fuera la máxima. Sí, exactamente. Ok, gracias. Bien. Vean que el hecho de que la entropía tienda a ser máxima, ya fue el hecho que usamos para sacar toda esta información de los tres paréntesis que teníamos. ¿Ok? Estos tres paréntesis fue lo que usamos para y apoyándonos en el hecho de que la entropía va a ser máxima. Siempre va a ser positiva, ¿no? ¿Ok? Y en el equilibrio ya es cero, ya no está cambiando.